la agenda con el tiempo en el que quedamos. Les voy a pedir una disculpa a nuestros ponentes para no leer su currículum, y eso nos ayuda a ahorrar un poquito de tiempo. Si quieren mencionar algo de ustedes en su presentación, se los agradecería para que también el público los pueda conocer. Hay algunas preguntas que se hicieron sobre la política estatal. Me voy a permitir contestarlas en el escenario de la presentación del Instituto de Planeación, a fin de obviar tiempo. Y hay algunas más que llegaron posteriormente a las respuestas que ya habían dado los integrantes de SEDATU. Todas las preguntas van a formar parte de las memorias del evento, van a ser contestadas por ellos y se les harán llegar a sus correos electrónicos si es el caso de que nos hayan dado sus datos, y si no podrán consultar las respuestas correspondientes también en el documento final del evento. Entonces les agradezco mucho. Voy a iniciar. Esta presentación estaba en realidad programada para el bloque anterior, sin embargo, por la premura de tiempo que tenían algunos integrantes de SEDATU para tomar el avión, la pasé al siguiente bloque, precisamente para ahorrar tiempo y volver a ajustar la agenda. Le estamos llamando en el Instituto de Planeación del Estado Gestión Estratégica del Territorio. En el año 2011 y en el año 2012 se modifica la ley de planeación y se modifican todos los instrumentos de gestión territorial a nivel de marco jurídico y legislativo, y se crea un solo instrumento, que es el Código Territorial del Estado de Guanajuato, que por primera vez nos permite integrar todas las políticas que tienen que ver con el desarrollo urbano, el ordenamiento ecológico, el ordenamiento territorial, el tema de vivienda, el tema del agua, en solo instrumento de gestión. Con esto hemos reducido el número de instrumentos a 2 de carácter estratégico a nivel del Estado y 2 de carácter estratégico a nivel de los municipios. El plan de desarrollo del Estado es a 25 años, igual el plan de desarrollo de los municipios a 25 años, y el programa de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial a nivel del Estado, y el programa de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial a nivel de los municipios. De estos 2 instrumentos a 25 años debe de derivar el programa de gobierno, a 6 años en el caso del gobierno del Estado y a 3 años en el caso de los municipios, y de ahí derivar una cartera de proyectos que le dé sustento al presupuesto anual, de tal manera que todo esté totalmente cobijado en un portafolio único de proyectos que atienda tanto las necesidades de desarrollo como las necesidades de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial desde una misma perspectiva de gestión. Desde esta experiencia, lo que nos estamos colocando aquí son una serie de conceptos que hemos venido persiguiendo a lo largo de mucho tiempo y que creo que están cuadrando en muchos sistemas y mecanismos de gestión, tanto a nivel de participación ciudadana como de gestión también con los propios órganos de gobierno. Pasamos al siguiente, por favor. El primer tema tiene que ver con el hecho de que las ciudades no es un tema de desarrollo urbano, sino que el tema de las ciudades es una visión integral, y que el tema fundamental del desarrollo en las ciudades tiene que ver con perspectivas de carácter económico, con perspectivas de carácter social, antes de empezar a hablar de aspectos infraestructurales o territoriales. Es decir, el territorio responde a las presiones sociales y no al revés. Y ese es un tema que, si no lo entendemos, vamos a seguir teniendo problemas muy importantes de gestión, porque pareciera ser que los programas de vivienda, los programas de dotación de infraestructura respondieran a una lógica por sí misma, sino a una premisa de desarrollo social y humano que debería ser el elemento esencial. Este acuerdo se firmó en Estambul, Turquía, desde 1996, para hacer asentamientos humanos viables en lo económico, incluyentes en lo social, sustentables en lo ambiental y finalmente ordenados en lo territorial, en ese orden. Si no tenemos una previsión de largo plazo del perfil de ciudad que queremos y de los elementos económicos que deben dar sustento, es imposible tener un ordenamiento viable de largo plazo. Esto es incoherente. Si no tenemos gente con dinero, es increíble que pensemos que van a tener buena vivienda si no la pueden pagar. Entonces, lo primero que tenemos que tener es ciudades ricas y gente rica. Y créanmelo, solitas se van a ordenar las ciudades si tenemos ciudades ricas y gente rica. Si tenemos gente pobre, ciudades pobres, niveles bajos de educación, nuestras ciudades seguirán siendo desordenadas y feas, ¿no? Y afectando el medio ambiente. Adelante, por favor. El segundo precepto que nosotros estamos manejando en el instituto y se va a convertir
en una política pública que vamos a distribuir en todos los municipios como base de su propio mecanismo de programación y planeación, tiene que ver con este concepto de ciudades humanas. El tema de ciudades humanas tiene que ver con un cambio de políticas muy importante. Desde el tema de hacer una ciudad donde el peatón sea el centro de la movilidad y por tanto el uso ciclista del espacio, el uso por el transporte público deben ser prioridad y deben darse como políticas peatonales de la ciudad. Eso es fundamental. En el caso de Burdeos, que es la fotografía que tenemos aquí, rescataron casi 4 kilómetros frente al río para quitar bodegas, le quitaron espacio al automóvil, rescataron toda la ciudad en términos peatonales y metieron un sistema de transporte y políticas de uso de la bicicleta como mecanismo paralelo al peatón, no como mecanismo paralelo al automóvil. Y eso es un tema fundamental. Este cambio de visión hacia ciudades hermosas y ciudades muy atractivas para que la gente que tiene talento quiera vivir en ellas. De ser una ciudad horrible, hoy es una de las ciudades más atractivas para los estudiantes, maestros, académicos, investigadores que quieren hacer una vida con alto nivel de estándar de calidad. Y esto ha pasado en muchas, en Vancouver, lo hemos visto en el caso de Curitiba, lo vimos en el caso de las ciudades españolas después del plan estratégico de Barcelona. Estas reconversiones urbanas son nuestro futuro. Los próximos 30 años tenemos que hacer ciudades de alto nivel en México y eso implica reconvertir muchísimo espacio urbano. Densificación a través de mecanismos de barrios sustentables es un elemento central, se platicaba aquí en las nuevas políticas de desarrollo. Ya no estamos hablando de políticas de vivienda, sino políticas de integración barrial. Y esto obviamente tiene una premisa fundamental que es la gestión social, es decir, construir capital con la sociedad, recuperar los sistemas de confianza, los sistemas de cooperación y de trabajo en equipo, tener conciencia sobre las responsabilidades sociales que tenemos como seres humanos y no nada más en lo individual, sino con los otros dentro del entorno de la ciudad y por supuesto respetar en todos los niveles el marco jurídico y normativo que nos rige, son elementos esenciales de la convivencia futuro si queremos lograr este tipo de ciudades humanas. Y por supuesto el tema medioambiental urbano. Nuestros ríos, nuestras cuencas hidrológicas, la calidad del aire, muchos temas ambientales, el manejo de residuos sólidos, siempre quedan relegados de las políticas públicas de inversión. Y esto es increíble. Hay un precepto que manejamos nosotros en el instituto que es, si quieres ver el futuro de lo que vamos a hacer, voltea a ver qué estamos haciendo ahora con nuestros niños. Y siempre que tenemos que decidir entre mejorar el sistema escolar, mejorar el sistema de parques o hacer pasos a desnivel y bachar, siempre tomamos decisiones a favor de los pasos a desnivel y de los baches, como si los carros fueran más importantes que las personas. Si no invertimos donde debemos invertir, nuestro futuro va a estar sacrificado. Y eso es un cambio en políticas, y es un cambio de mentalidad, y es un cambio en sistema de creencias culturales que tenemos que provocar. Y que tenemos que provocar no solo desde el punto de vista de modificaciones en marcos legales, en instrumentos de prevención, sino desde la lógica misma de la gestión de la ciudad por parte de los diferentes grupos de operación ciudadana, consejos, cámaras, universidades, etc. Adelante, por favor. Todas estas ciudades tienen hoy en el mundo un sistema distinto de conformación. Antes se pensaba la ciudad como un núcleo independiente e individual. Ahora son parte de un sistema en red que trabaja en territorios. Y Metrópolis, la Fundación Metrópolis, dice que estos territorios, para ser inteligentes, tienen que trabajar en varios elementos. En primer lugar, crear ventaja competitiva. Y esos son elementos de diferenciación. Ya se mencionaba en la exposición de hace rato, ¿no? Nuestras ciudades son diversas y trabajan de forma complementaria, no competitiva. Guanajuato solo se puede entender como Guanajuato si trabaja complementariamente con todo el corredor industrial del Bajío. Celaya solo se puede entender si trabaja en complemento al sistema metropolitano de Querétaro. Es decir, ya ninguna ciudad vive o puede vivir de forma aislada y fragmentada si no se entiende como un proceso de red y se entiende como un sistema de inteligencia y de decisión. Durante mucho tiempo las ciudades fueron autómatas, venían políticas que se habían creado en un órgano central, en un escritorio a nivel federal, y entonces esas políticas derivaron en una serie de criterios de desarrollo urbano en México que hoy nos tienen nuestras ciudades en la lona. Esa es la realidad. Y los municipios no tomaron decisiones porque no tenían conciencia ni tenían responsabilidad sobre lo que podían hacer. Hoy, muchas ciudades, 80 ciudades en el país, tienen ya institutos de planeación
pero apenas es una política incipiente el sistema de pensamiento estratégico de las ciudades. La gran mayoría de las sociedades en México no tienen modelo de desarrollo, los estados en México no tienen modelo de desarrollo y nuestro país no tiene modelo de desarrollo a futuro, de largo plazo. Y eso es un elemento esencial para poder construir este mecanismo de gestión social. Adelante, por favor. ¿Cómo construimos entonces estas regiones y estas ciudades del futuro? Hay varios elementos que tienen que estar en la agenda política, y esto es un elemento que tiene que estar desde la esencia misma de la construcción del modelo de desarrollo nacional, la política de desarrollo regional país. Se crearon regiones en el país, instrumentos de gestión regional en el país. Centro Occidente tiene 9 estados, Centro País tenía 8 estados, etc. Y de repente se aplica una política durante 4 o 5 años y después desaparece. Y hoy no tenemos un modelo regionalizado de desarrollo nacional. Cada quien está haciendo lo que se le antoja a su regalada gana en cada estado y no hay proyectos regionales de desarrollo. Y entonces hay un estado que está trabajando por un tren y el siguiente estado no está trabajando por el mismo tren. Y los sistemas de logística no se pueden cortar por los límites estatales. Y esto, por supuesto que tiene un impacto en nuestras ciudades y en su viabilidad económica y competitiva a futuro. Porque los países que sí lo están haciendo no están ganando la carrera. El segundo tema tiene que ver con las microrregiones hacia el interior de los estados. Ya lo decían en la presentación anterior, no se puede hacer por obligación que los municipios se asocien para resolver problemas. Pero el problema sí es que los municipios tomen conciencia de cuáles problemas no pueden resolver de forma autónoma y tienen que entrar y entablar mecanismos de planeación en red con otras ciudades que tienen a su lado. Temas como plantas de tratamiento, manejo de cuencas hidrológicas, temas como el manejo integrado de basura, no pueden ser resueltos por municipios pequeños y no se asocian con otros municipios para resolver por una economía de escala. Y esto es una parte fundamental. Las regiones metropolitanas. Hoy se habla de zonas metropolitanas apenas por conurbaciones pequeñas, pero no hay una lógica y una estructuración política de lo que es la región metropolitana, es decir, ese espacio donde las ciudades están empezando a tener relaciones más intensas con sistemas de transporte, de logística, de industrialización, de alimentación, que son una región extensa que agrupa varias ciudades y que nuestra política hoy no la reconoce y por tanto no hay mecanismos ni de fomento ni de inversión para poder crear este tipo de mecanismos de infraestructura. Las propias zonas metropolitanas y las zonas conurbadas están confundidas en tamaño y en mecanismos de gestión y que tenemos que resolver. Adelante, por favor. El tema de la política metropolitana con sus estructuras de gestión territorial es un tema fundamental. Los consejos metropolitanos, las agencias metropolitanas de gestión, la cooperación intermunicipal y el nuevo manejo del fondo metropolitano. Las reglas de operación tienen que ser fundamentales para este tipo de mecanismos de inversión y de fomento al desarrollo urbano, porque de repente parece ser como si el fondo fuera propiedad de la Secretaría de Hacienda, cuando en realidad el fondo debería ser un instrumento de desarrollo para las ciudades. Adelante, por favor. El tema de reforma urbana, pues es esencial. La nueva ley de asentamientos humanos, yo diría que tendría que ser una nueva ley de gestión territorial y tendría que incluir muchos más aspectos de los que hoy está considerando el mecanismo de planeación de asentamiento humano, temas como el manejo integral del agua, la calidad del aire, el mecanismo de salud humana, temas como el espacio público, deberían de estar incluidos dentro de las decisiones de esta nueva ley y tener mecanismos y visión mucho más integrada. Adelante, por favor. Y desde ahí deriva un sistema que nosotros llamamos la planeación estratégica integral, es decir, tenemos que crear mecanismos que aseguren que la sociedad conozca el modelo de desarrollo de la ciudad, de la región, del estado y del país a largo plazo y que sea la sociedad lo que lo sustente. Que por tanto no sea una visión únicamente de la infraestructura, sino que sea una visión holística del desarrollo, desde el ámbito económico, social, político, territorial, ambiental, y que todo eso esté sincronizado por un solo mecanismo de gestión. Y que esto ayude precisamente a crecer y a desarrollar ciudades de alto nivel. Que esté centrado en participación ciudadana. Los gobiernos cada 6 años o cada 3 años no le van a dar continuidad a las políticas. Es el aseguramiento de la sociedad organizada la que le puede darse aseguramiento a este tipo de mecanismos. Las universidades, los colegios profesionales son los garantes de que realmente esta visión de largo plazo se pueda asegurar. Estamos haciendo una propuesta para que el INEGI, al igual que el IPLANEC aquí en
Guanajuato se convierta en el garante también de la perspectiva y de la visión estratégica del país de largo plazo. Es decir, que sea un instituto de información estadística, geografía y prospectiva nacional. Y esto cambiaría radicalmente nuestra visión, porque entonces no solo sería ver el pasado o el presente de los datos, sino hacia dónde vamos y si queremos ir para allá. Y esto daría líneas de orientación estratégica al país fundamentales. Y finalmente, la nueva planeación no es hacer planes. La nueva planeación, y por eso lo estamos llamando gestión, es concertar acciones de transformación. Lo importante no es tener un documento guardado en un cajón, lo importante es tener grupos de ciudadanos, grupos de interés, recursos de la sociedad implicados en las grandes líneas de apuestas estratégicas de la ciudad. Adelante, por favor. Se propone, por tanto, un código territorial a nivel nacional, igual que pasó aquí en Guanajuato, en donde estén integradas la política de ordenamiento ecológico, la política de ordenamiento territorial, la política de desarrollo urbano, la política de impulso a la industria y la política de barrio de vivienda como elementos sustentantes de las nuevas políticas de desarrollo de las ciudades. Adelante. Y por tanto los programas de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial deben ser un solo modelo que agrupe el modelo de desarrollo integral de la ciudad, de la región, del país, de forma territorializada, es decir, no solo se trata de decir infraestructura, sino también de gestionar el desarrollo de la sociedad y el modelo de desarrollo social que queremos tener por cada una de las unidades territoriales de gestión. Por supuesto que esto se dé a través de mecanismos de gestión ambiental territorial integrados y que esto derive nuevas políticas regionales y urbanas que hagan un esquema de diferenciación y de complementariedad. Es la última, casi la última lámina. Y la número 10 tiene que ver con este mecanismo de gestión estratégica, es decir, hay que hacer modificaciones importantes en cómo estamos planeando nuestras ciudades. El primer elemento muy importante es un pensamiento estratégico que oriente no solo al gobierno, sino a todos los actores de la sociedad hacia la misma visión del desarrollo futuro de la ciudad. Y eso es un cambio de cultura fundamental en nuestro país. El día que podamos decir hacia dónde vamos como país, como Estado, como ciudad, cada uno de nosotros, cuáles son las apuestas estratégicas en lo económico, cómo estamos haciendo estrategias para que nuestra gente esté mejor educada, cuáles son las apuestas a las que deben de los chavos estar apostándole en su educación, etcétera, cuáles son los nuevos mecanismos de gestión de la ciudad, los próximos proyectos, si vamos a tener metro o no vamos a tener metro, si vamos a rescatar un espacio público, dónde van a estar las nuevas áreas de vivienda, y finalmente con el medio ambiente, cuáles son nuestras relaciones, cómo vamos a sustentar los sistemas agroalimentarios que le den vida a la ciudad y demás. Si no lo podemos definir como ciudadanos, estamos perdidos. No lo hacemos en nuestra casa, créanme. ¿Por qué permitimos que lo hagamos a nivel social? Eso es una parte fundamental del cambio de cultura. Y eso no tiene que ver nada más con el gobierno, tiene que ver con cómo todos estamos presionando para trabajar en el mismo sentido y lograr las mismas cosas. Y entonces, obviamente, las leyes, los mecanismos de gestión y los sistemas de gestión urbana tendrán una respuesta. Trabajar ya no por programas generales, con reglas de operación, sino por proyectos estratégicos. El desarrollo en los países, en Europa, se ha logrado por el impacto de los proyectos estratégicos, no de programas generales de inversión. Entonces, de nada nos sirve tener un programa de transporte y logística si no tenemos proyectos específicos que digan cuáles corredores de transporte urbano o de transporte metropolitano o de transporte regional tenemos que articular, cuánto cuestan y cómo los vamos a financiar y en qué tiempo tienen que estar listos. ¿Dónde tenemos que poner los nuevos centros universitarios? ¿Dónde tenemos que apostar con los nuevos centros de investigación? ¿Qué tipo de impulso tenemos que darle a determinadas ciudades y cómo vamos a detener otras? Etcétera. Pero son proyectos, no son programas. Y esa estrategia debe estar derivada desde la forma en que estamos haciendo la planeación estratégica a nivel federal, a nivel de los estados y a nivel de los municipios. Nuevas estrategias financieras fundamentales. Se habló de la recuperación en los municipios de dinero, pero si no cambiamos leyes para que haya recuperación del beneficio de las obras, los municipios no van a tener recursos. Si un municipio es capaz de invertir en una vialidad, en una nueva escuela, en un nuevo hospital y derramar el beneficio en plusvalía que esa escuela, que ese hospital o que esa vialidad está generando sobre los usos del suelo aledaños y lo puede
reconvertir en ingresos a 10 años, entonces puede financiar cualquier obra que quiera. Pero mientras sigamos pensando que la infraestructura tiene que ser a fondo perdido, el gobierno no genera recursos, nada más administra recursos, y todos vienen de los impuestos. Entonces el gobierno construye una vialidad, sube 3 o 4 veces el valor del suelo del aledaño sin que el propietario haya hecho ninguna inversión, y resulta que cuando el municipio quiere comprar ese terreno para hacer una escuela se lo venden con el mismo valor que el mismo género. Es increíble. En ningún lugar del mundo pasa eso. Recuperar el valor de las obras en los terrenos particulares es esencial, y eso se recupera a través del impuesto predial. Y es una sobretasa 10 años, 500 metros a la redonda del beneficio de la obra, que va a servir para pagar el beneficio de esa obra, y que si la persona quiere recuperarlo nada más tiene que vender el bien. Esencial. Pero a veces pensamos que eso es ilógico y que va en contra de los principios del libre mercado y de... No. Todos los países del mundo lo hacen, todos. Y es importantísimo tener finanzas municipales de alto nivel si queremos lograr grandes ciudades y mejores desarrollos. Y finalmente, el tema que ya se mencionaba, tener sistemas de inteligencia competitiva, poner todo en tecnologías de la información y en el Internet, que todos los ciudadanos conozcan lo que los gobiernos están haciendo en obras, inversiones, avances indicadores, que las universidades puedan publicar investigaciones directas relacionadas con la obra pública que está haciendo, con las acciones de política pública que está tomando el gobierno. Es esencial para que la gente pueda conocer nuestro derrotero como gobierno. Bueno, ahí termino con la presentación. Vamos a pasar a la siguiente bloque. No sé si ya llegó Chela Amaro también, que iba a presentar. No ha llegado. Ok, entonces iniciaríamos el siguiente bloque con la participación del ingeniero Mario Rodríguez Loaiza, que es vicepresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Michoacán, para empezar por la Mesa de Desarrollo Urbano y Gestión Social de la AMIT. Sí, está Mario. Gracias. Les voy a pedir un favor, no nos vamos a extender mucho, pero previamente a mi exposición, que es la propuesta para una nueva ley, venimos del Colegio de Ingenieros Civiles de Michoacán y del Foro Nacional de Colegios de Profesionistas de Michoacán también. El ingeniero José Fernando Tavera Montiel, que es presidente del foro, va a hablar sobre el caos que hay actualmente por la actual legislación y la falta de visión. Después el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles habla sobre las deficiencias que tiene la Ley General de Escenarios Humanos, y después yo participo con una breve explicación de la nueva forma de ver la legislación. Muy buenas tardes, respetables funcionarios y público en general. El Colegio de Ingenieros Civiles de Michoacán y el Foro Nacional de Colegios de Profesionistas del Estado aceptó con agrado la invitación que se nos hizo para participar en este trascendente evento convocado por la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Congreso de la Unión. El tiempo que hemos estado aquí escuchando a todas las personas que han participado nos ha parecido de lo más fructífero. Creo y espero que el Congreso de la Unión, representado aquí por la diputada que lo encabeza este grupo, creemos que van a tomar muy en serio todo lo que se ha dicho y lo que resta por decirse en este foro. Conocemos y vivimos a diario la problemática del desorden urbano que tenemos en las diferentes poblaciones de nuestro estado, de Michoacán, misma que consideramos es similar a la de otros estados de nuestro país. Lo anterior debido a dar solución a la necesidad de vivienda ocasionada por la sobrepoblación, ya que tiene que solucionarse la demanda de vivienda, la cual acarrea necesariamente
la demanda de todos los servicios que se requieren en estos conjuntos habitacionales. En la actualidad, las empresas que realizan vivienda masiva pretenden hacer creer que su aportación consiste en realizar el mayor número de viviendas, llenando la tierra con ellas como si estuvieran fabricándolas de manera similar a una máquina para realizar bloques de concreto, acomodándolos de la mejor manera en el suelo para que quepan cada vez más. O a una gallina que pone huevos uno tras otro para acomodarlos de la mejor manera para hacerlos caber más en una caja, para obtener un jugoso resultado al fabricar una vivienda tras otra sin pensar nada más que en lo esencial sin pensar para nada en lo más esencial para nuestra sociedad, el bienestar de una familia. El reto, por lo tanto, es hacer el mayor número de viviendas en el menor espacio posible, para hacer que quepan en cualquier terreno pequeño, regular o grande, el mayor número de viviendas, sin que nadie se preocupe por el bienestar de las familias. ¿Dónde se encuentra la dignidad? En el tamaño de la vivienda familiar, que es donde crecen los futuros ciudadanos. Los programas de desarrollo urbano, además de no servir casi para nada, nunca mencionan dónde deben encontrarse los equipamientos para los conjuntos habitacionales, mercados, las escuelas, las vialidades tan necesarias, los parques recreativos, los pequeños bosques, los hospitales, etc. A continuación, mostraremos un ejemplo del caos urbano en la zona poniente de la ciudad de Morelia, que es donde vivimos, donde se muestra algo de lo dicho. Señores funcionarios, esto es lo que se vive el día de hoy. En la ciudad de Morelia, que está mostrado ahí el poniente de la ciudad, se tiene en el lado izquierdo, no sé si en el lado izquierdo, no, en la anterior, en la parte superior izquierda, el relleno sanitario que está al poniente de la ciudad, y en la parte del lado derecho toda esa mancha que ven ustedes ahí son grandes conjuntos habitacionales. La siguiente, ahora sí, por favor. Aproximadamente son 20,000 viviendas, y creo que nos quedamos cortos, en un área de 335 hectáreas cercanas a este relleno sanitario, y en el área de recarga de los mantos acuíferos, que son lo que nosotros allá le llamamos malpais. Todos los desarrollos confluyen a una sola vialidad, la que está marcada con rojo. No hay ninguna otra, pese a que hace algunos años, a los 10 aproximadamente, se hizo un programa de desarrollo urbano, se aprobó, y además de esta vialidad, que es la única en estos momentos y es la principal, estaban planeadas otras 3 vialidades paralelas hacia el lado sur, pero casualmente en el nuevo programa de desarrollo urbano del centro de población de la ciudad los desaparecieron. Pero otro aspecto muy importante que ha estado sucediendo ahí en la ciudad, y por eso mencioné que los planes de desarrollo sirven para muy poco, casi para nada. Ahí mismo en el lado izquierdo, en donde hay en esa zona, que es donde se tiene una concentración muy grande de conjuntos habitacionales, que es de la gente que más los requiere y que es de la gente, pues casi podríamos decir que de medianos recursos hacia abajo. Se concentra toda esa cantidad de gente hacia allá,
Y hace 2 años, de 2 años hacia el día de hoy, en el oriente de la ciudad, se han estado construyendo 2 hospitales muy grandes, los del Hospital del ISSSTE y el Hospital del Seguro Social, porque, bueno, supuestamente se va a construir ahí la ciudad salud. En ese mismo sitio, el Colegio de Ingenieros, el Foro de Profesionistas, denunció al gobierno la inconveniencia de